internacional. Un abrazo fraterno, un abrazo colombiano donde se encuentren y que puedan recibir la palabra del Señor hoy. Y también quiero saludar a quienes nos visitan hoy por primera vez o por segunda vez. A ver, es que como ya después me dio la presbicia, ¿no? Ya baja uno el nivel de visión. ¿Hay alguien que venga por primera vez hoy? Tenemos una hermosa mujer, Dios te bendiga. Vienes con Jonathan, ¿no? Ah, bueno, pero estás al lado de Jonathan. Te presento a Jonathan, está al lado tuyo. Y allá tenemos un caballero. Dios te bendiga, bienvenido. Es una alegría para nosotros que estén en este lugar y la iglesia también. Y ustedes que están continuamente aquí, gracias por seguir este camino tan precioso. Dentro de 8 días tenemos nuestro culto de primicias, así que prepárate, porque es el único culto que hacemos y la primicia es un principio vigente para el Señor. Entonces prepárate y el miércoles les estaré compartiendo un enfoque de cómo vamos a dar esas primicias. Entonces los espero aquí presencialmente. Si vives demasiado lejos, pues entonces desde tu casa puedes ver la transmisión. Y por favor nos vamos alistando para el retiro de niños. Los niños me han hecho huelga y me han dicho queremos salir, queremos salir. Llevamos 2 años haciendo el culto, el retiro de niños aquí en la iglesia con sus carpas, pero bueno, la verdad no fueron tanto los niños, fueron los maestros. Los maestros dijeron queremos salir, entonces, ¿ves? Ahí hay uno de esos. Abril 26 y 27. Abril 26 y 27 va a ser el retiro de niños. Ya tenemos separada la finca, el lugar. El equipo debe proyectarse para eso y los padres deben ir. Son 195,000 pesos que vale ese retiro, que incluye absolutamente todo, ¿no? El transporte, el hospedaje, la alimentación, realmente es muy barato. Pero para que desde ya damos el anuncio y para que desde ya usted empiece a hacer una apropiación para esa actividad. Muy bien, para mí es un gusto. Algo una palabra que me encanta mucho es como dice que todos los pueblos de la tierra adorarán al Señor. Y como Dios nunca quiso quedarse encerrado en el pueblo judío. Ellos quisieron como encerrarlo, ¿no? Como apropiárselo. Pero el Señor quería no solamente al pueblo de Israel, sino a todos los pueblos. Por eso es muy bonito tener a nuestra amada República Venezolana aquí entre nosotros, sirviendo. ¿Dónde están los de Venezuela? A ver, ¿dónde están los de Venezuela? Eso es un grito venezolano. Nos han bendecido mucho con su presencia, con su servicio en este lugar y qué bonito poder uno adorar al Señor. Pero también tenemos de Argentina hoy un invitado muy especial. Él es maestro de la palabra. Este mes voy a estudiar, bueno, estos 15 días voy a hacer ISUM, unas materias que me quedaron por ahí colgando. Me dijeron que tengo que verlas para poder graduarme. Y dentro de esas materias vi una que me atrapó. El solo título, Cristología en Juan. Yo dije, ay, yo la quiero. No debo verla, o sea, no me corresponde, pero puedo verla, porque ya la pagué. Y dije, yo quiero masticarme el Evangelio de Juan. Y bueno, hice todo el proceso allí, estar mirando algunas cosas. Me he leído el Evangelio de Juan en esta semana 4 veces. 4 veces me lo he leído, pastor. Y Jacqueline Manchego, que es la secretaria de ISUN, me escribió hace 2 días. Me dijo, ¿te interesaría que el pastor Edgardo, el maestro de Cristología de Juan, fuera a la iglesia a predicar? Yo le dije, mándamelo. Ya, corremos todo. Y él ha aceptado nuestra invitación. Él mismo se va a presentar, nos va a contar un poquito de él. Pastor Edgardo, venga por acá. Muchas gracias. Buenos días para todos, que Dios les bendiga. Estoy tan feliz de estar compartiendo este tiempo acá con ustedes,
Los domingos, que normalmente no hay actividad de ISUM y que recién estoy llegando, me viene toda la nostalgia de decir, ay, quiero estar. Estaba mirando la reunión también por internet y decía, ay, cómo extraño. Y ya apenas hace un día que me vine para aquí. Y el hecho de estar en la casa del Señor quita toda nostalgia, porque el Señor está en este lugar también. Y se siente la presión, la presencia del Señor sobre este lugar, y quiero agradecer al pastor que tan amablemente me ha invitado para estar, y estoy feliz de hacerlo. Bueno, me llamo Edgardo Muñoz, soy argentino, pero ya me perdonó el Señor. Saben, dicen que los argentinos tenemos fama de ser muy orgullosos. ¿Sabían? ¿Escucharon eso? Pero eso es mentira. Antes éramos orgullosos, ahora somos perfectos. Bueno, estaba preguntando al pastor por el Monserrate porque quisiera subir para ver cómo se ve Bogotá sin mí. Bien. Bien, conocí al Señor hace 54 años, tenía 14 años, mi vida estaba perfilando para ser un delincuente, un drogadicto, un antisocial, y de pronto ocurrió que unos albañiles fueron a trabajar en el patio de mi casa, mi familia los había contratado, así que me empezaron a trabajar ellos ahí, y mi padrastro, que era el que los había contratado, me dijo, cuidado con estos que son evangelistas. Y yo, para mis 14 años, por diversas cosas que me ocurrieron en la vida y porque me convenía, decidí no creer en Dios, porque creer en Dios es una decisión. Uno decide si va a creer o no va a creer, y cuando uno cree, uno se da cuenta que está en la verdad. Pero por resentimientos que tenía, había decidido no creer en Dios, porque había cometido tantos pecados que ya decía, si se los confieso al cura, me va a tener secuestrado por una semana haciendo penitencias. Así que dije, más vale decido no creer y hacer mi vida. Y así fue cuando mi padrastro me dijo, cuidado con estos que son evangelistas. Ahí fue cuando dije, uy, evangelistas. Y claro, yo no entendía qué eran. Para mí daba lo mismo evangelista, mormón, testigo de Jehová, ejército de salvación, Buda o Hare Krishna. Para mí eran exactamente lo mismo. Lo que sí sé que toda la vida me ha encantado ver trabajar. Trabajar no, pero ver trabajar es maravilloso. Por eso estoy enseñando en ISUM, para ver trabajar a los estudiantes, ¿no? Tengo mis sadismos, verlos sufrir. El tema es que estaba observando, porque siempre me interesó ver lo que es la construcción, y cuando me vieron ahí, estos albañiles que eran creyentes, me empezaron a hablar del Señor. Y mi malicia era tal que les hacía preguntas que creía que eran difíciles para ellos. Pero ¿qué pregunta difícil le puede hacer un muchachito de 14 años a hombres que han vivido toda su vida y que han experimentado cosas que yo ni conocía? Ellos con toda paciencia sacaron de su maletín su Biblia, y con la Biblia me iban leyendo directamente de la palabra de Dios las respuestas, mientras yo les echaba el humo de mi cigarro en la cara. Así que este era mi perfil. Y me dijeron, uno de estos días te vamos a llevar a una reunión de jóvenes. Así que yo pensaba que una reunión de jóvenes era una fiesta donde se bailaba, se bebía. Claro, para mí eso era una reunión de jóvenes. Así que dije, bueno, debe haber chicas muy lindas. Y cayeron un día domingo, me mintieron, un día domingo que no era reunión de jóvenes, me pasaron a buscar. Estaba vestido muy inapropiadamente, pero me dijeron, no hay tiempo para que te cambies. Me llevaron a una congregación bastante alejada de mi domicilio y me sentí tan raro en ese lugar. Lo primero que traté de ver, qué chicas lindas había. No encontré ninguna, para mi gusto. Había pocas, y las pocas que había no se ajustaban a mis parámetros de belleza. Así que bueno,
estuve durante prácticamente hora y media sin entender lo que hacía. En el momento de orar, al lado mío había uno que estaba orando así, y del otro lado había uno sentado que estaba, y del otro lado había uno de rodillas. Yo no sabía qué hacer, cómo me comporto como el de al lado. Yo acostumbrado a la misa, que todos hacían todo al mismo tiempo, así que me sentía tan extraño. Por fin le tocó predicar al pastor, no entendí nada de nada lo que había predicado y termina la reunión, pero quedé con un gozo tremendo porque por fin había terminado esa reunión en la que no sabía cómo comportarme. Y me acerqué a los instrumentos musicales. En ese tiempo me encantaba la música rock, de hecho iba a todos los recitales, me acercaba a todos los grandes cantantes de rock, me encantaba ese tipo de vida, así que voy a ver si eran de buena calidad los instrumentos eléctricos que estaban tocando, y el que tocaba la guitarra se acerca y yo dije, como los recitales de rock, me va a echar de ese lugar. Pero en lugar de echarme, con una sonrisa se acerca y me da un fuerte abrazo y me dice, Dios te bendiga, querido. Y en el año 72, para los argentinos, que un hombre abrace a otro hombre sonaba medio incómodo. Y mientras este hombre me abrazaba y yo estaba así, pensaba para mis adentros, vine a buscar chicas lindas y un tipo me abraza y me dice, querido, ¿qué hago en este lugar? Me sentía tan raro, tan extraño. Pero algo había pasado. Al domingo siguiente me volvieron a buscar. Y fui otra vez. Entendí un poco más. Cuando el pastor hizo la invitación, voy a levantarme, pero me había acompañado mi padrastro que quería saber por dónde andaba y me acompañó. Cuando me voy a levantar, me pone una mano en la rodilla, me dice, no, espera. Así que esperé y me sentí tan feliz de haber resistido ese momento, pero cuando terminó la reunión sentí una gran angustia y durante esa semana llegó el momento en que tuve que doblar mis rodillas en mi casa y ponerme a hablar con Dios. Me corría un escalofrío por la espalda porque quisiera decir que era por el Espíritu Santo, pero era sentirme tan extraño que ese Dios del cual decía que no existía, de pronto le estaba hablando. Y cuando me quise acordar, pasó más de una hora, tal vez 2 horas, y estaba llorando como una criatura. El Señor había entrado en mi corazón, había tocado mi vida. A los minutos de haber terminado de orar, suena el timbre de casa, en mis amigotes con los que hacíamos todo tipo de fechorías, y lo primero que les dije cuando me fueron a buscar, ¿saben? Hablé con Dios, y ya estaban esperando qué broma iba a hacer después de esto. Y yo les dije, no, hablé con Dios. Y a partir de ese momento el Señor fue trabajando en mi vida. En mi primer año de creyente me leí como 5 veces la Biblia. En el segundo año de creyente otro tanto. Y bueno, a mis 17 años conocí a la que hoy es mi esposa y empezamos todo un noviazgo que concluyó cuando a nuestros 20 años nos casamos. A los 24 años nació nuestro primer hijo, a los 29 años de edad nació nuestro segundo hijo. Hoy nuestro hijo mayor es pastor juntamente conmigo en el grupo de 4 pastores generales que estamos. Él en este momento está presidiendo la reunión y el menor es el director de adoración de la iglesia, el que dirige toda la banda, y mi esposa también dirigiendo. Y digo, Señor, ¿qué hice yo para recibir tantas bondades? No hice nada, solo acepté la gracia del Señor. El año que viene vamos a cumplir con mi esposa 50 años de casado, quiero decir, de casados, 50 años de casados, las cosas que nos ha tocado pasar, y si tuviera que volver a empezar, la elegiría y ella me elegiría nuevamente. No pudo tocarme mejor esposa. Pero me acuerdo cuando mi abuela, que fue la que ella me crió, cuando mi mamá salía a trabajar, ella quería conocer a mi novia, ¿no? Así que tenía fama de ser muy brava mi abuela, muy exigente con todo. Así que quedamos un día que la íbamos a ir a visitar para tomar el té.
Y Silvia, mi esposa, estaba un poco nerviosa porque sabía la fama de mi abuela, que era muy exigente. Así que me dice, hoy me siento incómoda, no vaya a desaprobarme, ¿qué va a pasar? Y le digo, no te preocupes, si te sentís incómoda, mi abuela tiene en una de las paredes un horrible cuadro que no sé de cuándo conserva, de cuánto hace tiempo que conserva. Cuando hagas un comentario de ese cuadro, yo lo voy a tomar como una señal de que es hora de irnos. ¿Te parece? Ok. Así que llegamos a la casa de mi abuela, Silvia nerviosa, mi abuela quedó encantada con ella y charlando, no sé cuántas tazas de té se tomó y estábamos ya contentos, había pasado un momento de tensión, pero se había hecho muy tarde y ella quería llegar tempranamente a su casa. Así que mira y observa un cuadro que a ella le gustó. A veces uno tiene gustos raros, ¿no? Así que le gusta el cuadro y dice, qué lindo cuadro, Margarita. Y mi abuela le cuenta la historia del cuadro y yo me había olvidado de lo que habíamos quedado. Así que estaba. Al rato, otra vez. Pero los colores de ese cuadro me parecen tremendos. Y mi abuela hablando de los colores y yo. La tercera vez, con más vehemencia, habló del cuadro con un pequeño puntapié por debajo de la mesa y ahí caí en cuentas de que era hora de irnos. Conclusión, fue la primera discusión que tuvimos de novios, que cómo me había olvidado del código. Ahora, no sé si te ha ocurrido alguna vez de estar hablando con alguien en una reunión y hablar en clave con alguien para decirle algo sin que los demás se enteren. ¿Cuántos han hecho algo así alguna vez? A ver, levanten la mano los que hicieron algo así. Ah, es intercultural esa costumbre, ¿no? Hablar en código, decir algo que a buen entendedor pocas palabras y con la mirada uno se entiende esas cosas. Hasta hoy con mi esposa hablamos en código. Cuando yo empiezo a predicar medio largo, ella me hace una mirada que me dice todo. Tengo que acortar el mensaje. Mala noticia, no me acompañó, así que hasta las 4 de la tarde no termino. Bueno, no, y yo tengo que hacer caso a esa mirada porque he descubierto que la ira del Señor dura un instante, pero la ira de la señora puede durar una semana. Y esto significa no comer las ricas comidas que ella me prepara. Así que esas palabras en código ocurrieron también en el Nuevo Testamento. Leamos el Evangelio de Juan, capítulo 21, versículos 15 al 19, donde hubo una conversación en código, donde Jesús le dijo a Pedro algunas cosas que el resto de los discípulos no podía darse cuenta. Fue una charla en código en la que Pedro escuchó 3 mensajes, 3 palabras clave. Leemos el texto. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo,
dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, sígueme. Qué interesante esta charla que Jesús tuvo con Pedro. Era esa cena o ese almuerzo que tenía el Señor con los discípulos, el último tiempo de comida con los discípulos. Se había resucitado el Señor, Pedro ya lo había negado al Señor, ya habían acontecido todos los eventos cruciales de nuestra salvación y ahí estaban en esa charla de sobremesa donde Jesús empieza a hacerle estas preguntas a Pedro en compañía de los otros discípulos. Esto lo escribió Juan, no lo escribió Pedro. Esto significa que Juan estaba escuchando lo que Jesús decía a Pedro, pero tal vez Juan todavía no se daba cuenta todas las razones, porque habían pasado apenas unos 3 días del momento en el que lo habían aprendido el Señor, del momento en el que Pedro había negado al Señor. Cuando lo aprendieron al Señor, todos se habían dispersado, todos estaban cada uno en un sálvese quien pueda, dispersos como ovejas sin pastor, escandalizados, zarandeados como trigo. Y ahí entre todos estos estaban Juan, que lo seguía de cerca al Señor y que no se desprendió de al lado del Señor, y Pedro, que lo seguía de lejos al Señor. No se habían comunicado mucho. ¿Cuáles fueron los 3 mensajes que el Señor le dio a Pedro en esa última comida? El primero de los mensajes fue restauración. ¿Qué es restauración? Restaurar significa volver a poner en la condición anterior a lo que estaba. ¿Qué es restaurar? Restaurar significa arreglar, recomponer, volver a colocar, volver a instituir para que la persona o el elemento que es restaurado se encuentre en las mismas óptimas condiciones en las que se encontraba antes. ¿Por qué Jesús le habló de restauración? ¿Cómo sabemos que Jesús acá le habló a Pedro de restauración? Jesús le preguntó a Pedro 3 veces si lo amaba. Pedro, ¿me amas? Y Pedro había prometido unos días antes que nunca negaría al Señor, que nunca se escandalizaría de Jesús. Y sin embargo, lo negó. Ante una situación de peligro aparece la criada y la criada empieza a importunarlo diciendo, tú estabas con él, tú eres un Galileo, por la forma de hablar te reconozco. Les leo lo que dice Mateo, por ejemplo, el relato de esta negación. Mateo 26, 69, 75 dice, Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo, no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban allí, también este estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento, no conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente tú también eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho, antes que cante el gallo me negarás 3 veces. Y saliendo fuera lloró amargamente. Qué tremenda la respuesta que dio Pedro. La primera, no sé lo que dices. La otra, jurando, te juro que no conozco al hombre. La tercera, cuando dijeron tu forma de hablar. ¿Por qué? Porque los galileos tenían un acento, una pronunciación distinta de las palabras con respecto a los judíos. Es como aquí. Yo creo que los rolos le dicen, ¿no? Reconocen muy bien a uno de Medellín cuando habla, ¿o no? Este sí, este saben que es de Medellín. Bien, y se imaginan bien el Galileo por tu forma. ¿Qué hace un Galileo a la madrugada en este patio de Anás
sabiendo los acontecimientos que hay. Si hay un Galileo acá en víspera de la Pascua para celebrar la Pascua, tiene que estar en la casa de alguna familia, pero si está aquí es porque es un seguidor de Jesús. Así que había una evidencia muy grande, pero Pedro jurando con maldición. ¿Qué quería decir esto de jurar con maldición? Quería decir esos juramentos en el que decía que me parta un rayo si yo estoy mintiendo, que Dios me quite la vida en este momento, que yo estoy diciendo la verdad. O sea, hizo algo realmente temerario, algo que mostró cero temor de Dios. Pedro, por salvar su pellejo, incurrió en un falso juramento, en una mentira, en la negación del Señor. Esto sí que es fuerte. Muchos cristianos en los primeros tiempos se enfrentaban frente a la amenaza que si no negaban a Jesús, ellos iban a morir. Y muchos prefirieron morir. Y aquellos que trataban de salvar su pellejo, quedaron apartados para siempre, porque los obligaron a servir a otros dioses, los dioses paganos de los romanos. Pedro estaba en esa categoría. Pedro había cometido quizás el peor de los pecados que se podía esperar de alguien que estaba al lado del Señor. Pero acá hay un detalle. Jesús sabía de antemano que Pedro le iba a negar. Por eso Jesús, cuando habló con los discípulos y dijo, todos ustedes se van a escandalizar de mí en esta noche, Pedro dijo, no, yo no me voy a escandalizar, yo no te voy a abandonar. Y lo mira como diciendo, Pedro, hay un famoso dicho, en menos que canta un gallo, sacado de la Biblia, en menos que canta un gallo, me habrás negado no una, 3 veces. Va a pasar muy poco tiempo. Algunos dicen que el gallo era el toque que los romanos daban cuando cambiaba la guardia de una vigilia a la otra, era un toque de gallo, pero se le llamaba así como metáfora porque ¿a qué hora suelen cantar los gallos? ¿A las 5 de la mañana? Bueno, son iguales que los gallos de Buenos Aires, los gallos de Bogotá, ¿no? Más o menos a esa hora, como diciendo, Pedro, demasiado rápido. No vas a ofrecer la mínima resistencia. O sea, me vas a negar fácilmente. ¿Por qué se lo anticipó Jesús a Pedro? Bueno, a algunos les gusta anticipar las cosas para mostrarse que su profecía se cumple, ¿no? Yo te dije, yo sabía. No, vas a ver esas maldiciones que a veces tiramos. No, no fue lo que Jesús dijo. Jesús le hizo saber a Pedro que antes que él le negara, sabía que lo iba a negar. Sin embargo, lo llamó igual. Jesús sabía de antemano, cuando pasó toda una noche orando, antes de escoger a los 12, él sabía quién lo iba a traicionar, sabía quién lo iba a negar. Cuando lo llamó a Pedro, lo hizo participar de la pesca milagrosa. Pedro con Juan, Jacobo y Andrés estaban limpiando las redes con el agua hasta la cintura y en la medida que las limpiaban las tiraban en la barca. Y Jesús, que estaba con la multitud, pero era tanta la multitud que la voz de él no llegaba, se paró arriba de esa barca, les pidió prestada la barca para que la voz fuera llevada por el aire que soplaba desde el mar hasta la gente. Y ahí Pedro tuvo que suspender su tarea y el Señor, luego de predicar, y Pedro estaría con bastante mal humor, le dice, bueno, ahora vamos mar adentro y vamos a echar las redes. Y ya Pedro estalló. Le dijo al Señor, muy bien, tú sabrás de teología, pero yo sé de pesca. Rabino, pescador, pescador, rabino. Voy a echar las redes, pero para darte el gusto. Y me lo imagino a Pedro diciendo, ya va a aprender ya va a aprender que no hay nada. Las redes se rompían de la cantidad de peces. Así que Pedro cae a los pies del Señor en la barca y le dice, apártate de mí que soy hombre pecador. Y el Señor, en lugar de decir, sí, eres un pecador incrédulo, vete, le dijo, no temas, desde ahora te haré pescador de hombres. Jesús le anticipó, sabiendo que lo iba a negar, el Señor lo llamó diciéndole,
vas a ser pescador de hombres. Desde ahora vas a pescarlos. Cuando el Señor les pregunta a los discípulos, ¿quién dice la gente que soy? Bueno, unos dicen que Elías, otros el otro. ¿Y vosotros quién decís que soy? Y Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dijo, bienaventurado tú, Pedro, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra, la roca, edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán con ella. Y a ti te daré las llaves del reino. Abriría las puertas del reino el día de Pentecostés, predicando a esa multitud que estaba. Así que Jesús lo llamó a Pedro con toda la seguridad que en el futuro iba a fracasar. Las 3 veces que le pregunta a Pedro entonces, Pedro, ¿me amas? Cualquiera podría interpretar que estaba poniendo en duda el amor de Pedro, como diciendo, Pedro, ¿de verdad me amás? Hace unos días me negaste, hace unos días me desconociste, hace unos días me traicionaste. ¿De verdad que me amás? No. No estaba preguntándole cada una de las veces si le amaba, como poniendo en duda el amor de Pedro por las negaciones, sino que cada una de las veces que Pedro dijo, Señor, te amo, y qué interesante, le dijo, Pedro, ¿me amas? Y Pedro se lo dijo en otros términos, sí, te quiero. Si le preguntas a una persona, ¿me amas? Y te quiero. No se jugaba Pedro. Pero el Señor, ¿qué le decía a Pedro? Cada vez que Pedro le decía, Pedro, ¿me amas? El Señor le decía, apacienta mis ovejas, pastorea mis corderos, pastorea mis ovejas. En otras palabras, con cada pregunta que Jesús le hacía a Pedro y cada respuesta que daba Pedro, Jesús le estaba confirmando lo que Pedro consideraba perdido para siempre por su fracaso. En otras palabras, ¿qué es restauración? Restauración es ayudar a caminar a alguien en el mismo lugar donde se había caído, ponerse al lado y hacerle caminar en ese lugar que tenía miedo y creía que nunca más iba a hacerlo. Pedro creía que su ministerio quedó terminado para siempre por su fracaso, pero cuando Jesús lo llamó, Jesús sabía de su fracaso. Yo no sé, yo vine acá, yo no te conozco, pero si Dios me trajo a este lugar y me trajo con este mensaje, es para decirte lo siguiente: yo no sé los fracasos que hayas tenido, yo no sé las cosas que hayan pasado en tu vida, yo no sé lo que te haya ocurrido, que piensas que has decepcionado a Dios. Es probable que hayas venido a este lugar diciendo, yo cometí una cierta cantidad de errores. ¿Será que Dios me sigue amando igual? ¿No será que Dios se aburrió, se cansó de mí? ¿No será que el Señor me está desechando por ese fracaso que tuve? Cuando Dios te llamó, Dios ya sabía de tus fracasos, y restauración es, Dios sigue manteniendo firme su llamado para que le sirvas y que le sigas. Dios te ama de la misma manera. El amor de Dios no decayó. Sos objeto del amor de Dios de una manera incondicional y no te transformaste en un cristiano de segunda categoría por tu fracaso, sino tenemos un Dios que nos restaura y nos vuelve a poner la posición de los que nosotros caímos. Ese es el Dios al que nosotros amamos. Esta es la restauración. Así que Jesús le habló de restauración y le dijo más. Le dijo, Pedro, cuando eras joven, te ceñías e ibas a donde querías. Pedro, te sabes manejar solo, haces lo que querés, y un día me vas a negar, me negaste por haber salvado tu pellejo. Pero va a llegar el día en que, por honrar mi nombre, vas a entregar tu pellejo.
Porque él dijo, cuando eras joven te ceñías e ibas a donde tú querías, mas cuando seas viejo otro te ceñirá y te llevará donde tú no quieras, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Esto significa que el Señor le estaba dando a Pedro una segunda oportunidad. La primera vez fracasaste, la primera vez fallaste, la primera vez no te fue bien. Y capaz que pensás que el Señor te descartó. Sin embargo, Dios te está diciendo, va a llegar el día que vas a atravesar la misma prueba y vas a salir victorioso. Esto es lo que Dios tiene para decirte en esta mañana. Tu vida va a terminar siendo una vida en victoria. Solamente tenés que respetar y tenés que aceptar lo que es la restauración de Dios. Pero hay otra palabra que que el Señor le dijo a Pedro en clave. La palabra crecimiento. No es una palabra que aparece literalmente aquí, pero lo que Jesús le dijo a Pedro encierra este término que es crecimiento. Cuando Pedro le dijo a Jesús, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el Señor le dijo, bienaventurado Pedro, porque no te lo reveló carne ni sangre. Porque para nosotros ser Cristo tiene que ver mucho con la salvación de nuestra alma. Pero esto lo conocemos después de las cartas de Pablo. Pero en el tiempo de Jesús, hablar del Cristo era hablar del Mesías, era hablar de quien libertaría a los judíos de los romanos, de un general, de un caudillo, de alguien que en nombre de Dios llevaría a Israel a la victoria. Así que Pedro estaba lanzando una pronunciación temeraria. Tú eres el que nos va a salvar, el que va a salvar a la nación de Israel. Y esta declaración era casi una declaración de guerra contra el Imperio Romano. Y Pedro se atrevió a decirlo. Jesús en ningún momento habló de sublevarse contra los romanos, pero sí el Señor dijo, esto fue revelación del Padre. Pero le cambió el nombre a Pedro. Le dijo, desde ahora vas a dejar de ser Simón y vas a ser Pedro. En arameo es Cefas. Nosotros tenemos la transcripción en griego que Petros significa piedrita. Petra significa roca. Pero una roca pequeña es un Petros. ¿Por qué le puso este sobrenombre a Pedro? Porque era duro, porque era impetuoso, porque era tajante. Por ejemplo, a Jacobo y Juan se les había dado el sobrenombre de hijos del trueno. ¿Por qué se les llamaría hijos del trueno? Porque eran unos niños maravillosos, mansos, buenitos. No, el que se metía con uno se metía con la guerra mundial. Eran terribles los hijos del trueno. Los hijos del trueno fueron los que le dijeron a Jesús, Jesús, ¿quieres que oremos que descienda fuego y consuma a todos estos samaritanos que no nos quieren recibir? Miren qué amorosos, ¿no? Yo no sé qué pasó con Juan que después, hijitos queridos, ¿qué? Este quiso quemar a todos los samaritanos, tirar una bomba atómica a Samaria, un misil ultrasónico. Ahora, Pedro se atrevió a hacerle frente a ellos cuando lo mandaron a la mamá, los muy cobardes, para pedirle a Jesús que los ponga en un lado y en otro en el reino, cuando él reinara después de vencer a los romanos. Siempre hay algún grandote que le pide a la mami que interceda, ¿no? Mami, podrían poner a los nenes, Señor. Y los discípulos se enojaron entre ellos. Pedro se puso furioso, les hizo frente. Para hacerle frente a los Boanerges, los hijos del trueno, había que estar muy, muy valiente, con mucho coraje. Pedro fue el que se animó a caminar sobre las aguas. Los demás estaban en la barca todavía reponiéndose del susto. Pero Pedro dijo, no, yo quiero caminar sobre las aguas. Pedro fue el que vio la higuera seca que el Señor había maldecido. Pedro fue el que cortó la oreja del siervo del sumo sacerdote cuando fueron a apresar a Jesús. Ahí Pedro... Y el Señor le dijo, Pedro, dedícate a otra cosa.
Tendrías que haberle cortado la cabeza, pero cortaste la oreja. Bueno, algo es algo, dijo el diablo, me lleva un diácono, ¿no? Pero bueno, Pedro fue el único que se atrevió a hacer una cosa así. O sea que era un carácter impetuoso, fuerte, duro. Y Jesús le cambió el nombre. ¿Por qué? Porque uno iba a ser Pedro antes de ver a Jesús como el Cristo, que lo veía como un rabí, y el Pedro que dijo el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Eso inauguró una etapa nueva en la vida de Pedro. Y antiguamente, esto lo hacían los reyes y lo hacen hasta nuestros días los reyes y también lo hacen los papas. Cuando alguien cambiaba de etapa en su vida, cambiaba el nombre. Esto pasó con Leví, que se llamó Mateo. Esto pasó con Saulo, que llamó a pasarse Pablo. Esto pasa con los reyes y pasó con los reyes. Suben al poder y se cambian el nombre como diciendo, quiero que me conozcan bajo este nuevo nombre, porque estoy en una nueva función y mi historia ya no sirve. Lo que sirve es lo que yo hago en esta función. Así que el Señor le puso un nuevo nombre a Pedro. Así que ya todo el mundo lo conocía como Pedro. Ahora, en el momento de la charla, esa última charla que el Señor tuvo con Pedro, no le dijo Pedro. Volvió a llamarlo como se llamaba antes de esa revelación. Simón, hijo de Jonás. Es como que lo volvió a llevar al punto de partida. Como diciéndole a Pedro, Pedro, muy bien, avanzaste mucho, llegaste hasta aquí, pero ¿sabes qué? Hay muchas equivocaciones en tu concepto. Es necesario que vuelvas al cimiento y empieces a trabajar de nuevo con esto. Lo explico de otras maneras. Cuando Pedro en la negación le dijo a esta mujer, no conozco al hombre, no mintió del todo. Defendámoslo un poco al pobre. No mintió del todo. Pedro conocía al Jesús de los milagros, al Jesús que resucitaba muertos, al Jesús que detenía tormentas, al Jesús que decía yo soy y la gente caía, al Jesús que hasta fue capaz de sanarle la suegra. Algunos dicen que por eso lo negó. Pedro conocía a ese Jesús, pero al Jesús de la salvación, al Jesús que moría en nuestro lugar, al Jesús con gestos de dolor por todas las heridas que le habían ocasionado, al Jesús que lloraba atado, semidesnudo, sangrando. Pedro no podía entender a ese Jesús. Tú y yo sabemos muy bien que ese Jesús era necesario para nuestra salvación. Si Jesús hubiera muerto de viejo, no hubiera pagado por nuestros pecados, porque la paga del pecado es la muerte. Y Él murió en tu nombre y representación, en mi nombre y representación. Tenía que morir sacrificado, no de viejo. Así que ese Jesús desagradable a la vista humana fue el canal de salvación para nosotros. Nosotros conocemos a ese Jesús completo, pero Pedro quería quedarse con esa parte de Jesús. A veces por nuestros prejuicios, por nuestra cultura, por nuestra historia, por nuestra idea de cómo deben ser las cosas, nos enamoramos de cierto Jesús. Del Jesús que siempre nos bendice, del Jesús que siempre nos dice que sí, del Jesús que a veces quiere justo lo que nosotros queremos. Y todos tenemos una visión parcial de Jesús. Porque cada experiencia nueva en la vida es una experiencia en la que podemos conocer otro perfil más de Jesús. Pedro conocía solo un aspecto, el aspecto triunfante, triunfalista, exitista, pero faltaba
el aspecto salvífico de Jesús. Todo lo que nosotros no sabemos, lo imaginamos. ¿Es así? Hay tantas cosas que yo no sé, las imagino. ¿Cómo será la venida de Cristo? ¿Cuántos esperan la venida de Cristo? Esperamos. Ahora, ¿cómo será? Yo espero que cuando Él venga me encuentre bien peinado. Yo quisiera que Él venga de cierta manera. Yo quisiera que pase primero por Argentina, después por Colombia. Bromeo, obviamente. La Biblia no dice el cómo. Entonces lo que no sabemos lo imaginamos. Y muchas veces lo que imaginamos lo imaginamos mal. Porque no sabemos. ¿Cuántas cosas sabemos de Dios y cuánto solo imaginamos? La idolatría consiste en pura imaginación de Dios sin conocimiento. Esto nos diferencia de la idolatría, que nosotros conocemos al Dios verdadero. Sin embargo, en cada experiencia que tenemos con Dios, aprendemos algo nuevo. Y mientras no lo aprendemos, imaginamos algunas cosas. Pero ¿qué pasa? Cuando imaginamos algunas cosas, muchas veces Dios termina haciendo las cosas distinto, porque Dios hace las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. A veces con nuestras oraciones nosotros le estamos dando una serie de instrucciones a Dios de cómo tiene que hacer las cosas. Señor, y te pido que hagas así, y ahora, y de este momento, y del otro. Y me lo imagino a Dios desde los cielos, mirándonos con una sonrisa irónica. ¿Algo más desea el Señor? El que está en los cielos se reirá. Oro y puedo pedirle a Dios tantos detalles de cómo quisiera, pero yo sé que Dios siempre hace lo que Él quiere. Sea tu voluntad, no la mía, porque nuestras voluntades fracasan. Nuestras voluntades nos llevan a golpearnos, a decepcionarnos, a desencantarnos, a desesperarnos. Pero la voluntad de Dios es santa, agradable y perfecta, y Él siempre nos sorprende con su voluntad perfecta. Pedro edificó sobre falsas creencias. ¿Conocen el juego del Jenga? Que uno va poniendo las maderitas y después uno va sacando. Y no me gusta jugar al Jenga, porque pierdo. Pero las veces que me toca jugar en familia, cuando tengo que sacar esa maderita y digo, ay, la saco y tambalea. Y saco otra y tambalea. Si saco esta se cae y no. Y de pronto en el momento menos pensado, a nosotros nos pasa. Nos aterroriza perder algunas cosas. Nos aterroriza enfrentar ciertas experiencias. Nos aterrorizan las pérdidas. Nos aterrorizan los golpes. Y cuando las cosas se ponen difíciles, vemos nuestra vida como ese Jenga, porque edificamos tanto sobre esa maderita que tiene que salir. Y temblamos. Y a veces se derrumba todo lo que edificamos sobre una falsa expectativa, sobre una ilusión, sobre algo que creíamos que Dios iba a hacer, que no hizo. Y nos decimos, ¿y ahora qué hago? ¿Y ahora cómo sigue mi vida? ¿Cómo camino? ¿Cómo vuelvo a levantarme con esto? Los golpes de la vida nos dejan siempre con estas preguntas. ¿Cómo sigo adelante? Porque Dios nos puso en ground zero. Nos puso otra vez al punto de partida. Sobre Pedro se edificaron tantas cosas que estaban mal edificadas. Así que el Señor tuvo que llevarlo a Pedro, a Simón, hijo de Jonás, al punto de partida. Muchas veces en la vida vamos a tener que volver al punto de partida. Y esto no es derrota, esto no es atraso,
Esto no es una falta de avance o un fracaso. Simplemente es la oportunidad de volver a caminar el camino, pero con un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Después de los duros golpes es cuando aprendemos a conocer más al Señor. Las mejores lecciones de teología no se aprenden en un aula, sino que se aprenden en las afueras llorando amargamente, como Pedro lloró después de haber negado al Señor. La segunda vez Pedro dijo, yo no lo voy a negar, y con su muerte glorificó a Cristo, porque estuvo dispuesto a morir por aquel al que pudo conocer plenamente. Ahora sí lo podía conocer, ahora sí sus ojos lo veían, ahora sí estaba dispuesto a dar su vida, y Pedro pasó a ser alguien que es modelo para nosotros, que fracasamos con tanta frecuencia y nos sentimos a veces desechados por el Señor. Y termino. La tercera palabra en clave que el Señor le dio a Pedro fue compromiso. Primera, restauración. Dios nos restaura. Segunda, crecimiento. De vez en cuando sufrimos un quebrantamiento que nos permite volver a ser edificados con mayor solidez. Pero tercer término, compromiso. Jesús le preguntó a Pedro 3 veces y Pedro respondió 3 veces. Tengo una versión doméstica de este pasaje. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que todas tus cosas y que estos mismos? Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Entonces, cuida a mis corderitos. Simón, hijo de Jonás, ¿realmente me amas? Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Alimenta a mis ovejas grandes. Simón, hijo de Jonás, ¿realmente me quieres? Sí, Señor, tú lo sabes todo. Aún sabes qué fue lo que me pasó cuando te negué. En realidad yo no dejé de amarte. Tú sabes que te quiero. Y Jesús le dijo, cuida mis ovejas adultas. Cada vez que Pedro le decía, tú sabes que te quiero, el Señor le respondía con, cuida, atiende a mis ovejas. Interesante, uno, el amor incondicional, te amo, y Pedro, el amor sacrificial, y Pedro, el amor humano, te quiero. Pero así todo el Señor le encomienda cuidar las ovejas. Qué interesante que Pedro en una de sus cartas, en la primera, el capítulo 1, versículo 8, termina diciendo, a quien amáis sin haberle visto. O sea que Pedro aprendió la lección, terminó amando al Señor de verdad. Pero como sea, la consecuencia directa del amor al Señor es cuidar su pertenencia, servirle. Si amamos al Señor y amamos a lo que es del Señor, le servimos. Yo no puedo decir que amo al Señor y detesto a mi hermano que está al costado. Yo no puedo decir que amo al Señor y detesto a mi vecino que tiene malas costumbres, porque del Señor es la tierra y su plenitud, aún el vecino de malas costumbres. Cuando mi hijo menor recién se casó, pasaron varios años y no venía el bebé, así que decidieron poner un poco más de variantes en la casa, un poco más de ruido, y adoptaron un cachorro de perro, un pointer. Un perro que de cachorro es un salvaje. Le pusieron Hunter, que significa cazador. Yo le hubiera puesto Satanás, Terminator, qué sé yo qué nombre. Bueno, resulta que todos los viernes yo sabía. Mi hijo me preguntaba, papi, ¿qué tenés que hacer hoy
Y yo ya sabía, ahí viene, y no podía mentirle nada. ¿Lo cuidarías a Hunter? Bueno, cada vez que íbamos a visitar a nuestro hijo, Hunter iba, tucutú, tucutú, saltaba con las patas embarradas, me dejaba hecha jirones la ropa, toda sucia, me rayaba el auto, terrible ese animal. Y de pronto mi hijo, traérmelo a mi casa. ¿Le cuidarías a Hunter? Y bueno, y se iba. Ese viernes cuidando a Hunter, abro la puerta de casa y ahí viene Hunter, tucutú, tucutú, tucutú. Lo veía acercarse en cámara lenta. Y de pronto se apoderó de mí un espíritu mesiánico, pero no de Mesías, de Messi. Estuvo visitando por acá Messi estos días, ¿no? Bueno. Imaginaba, ¿no? El perro tucutú, 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 y yo. Jamás me atreví a hacerlo. ¿Por qué? Yo amo a mi hijo. Y yo sé que mi hijo y mi nuera aman a su perro. Si yo le pegara un puntapiés a ese perro, sería como pegárselo a mi hijo. Le causaría un gran dolor, porque mi hijo lo ama. Así que decidí amar a ese perro de porquería. Todavía vive el miserable animal. Todavía vive. ¿Y cómo lo amo? ¿Cómo lo amo? Ya vinieron los nietos y todo, y ahí sigue el perro. Si amamos al Señor, amamos la obra de Dios. Amamos la iglesia del Señor. Amamos a los siervos de Dios. Amamos al pobre desgraciado que está al lado nuestro. Amamos a la suegra que está del otro lado con mirada amenazante. Amamos a aquel que defraudó nuestras expectativas. Amamos a aquel que no nos cae tan bien. Porque si amamos al Señor, amamos la obra de Dios, amamos la iglesia del Señor, amamos el servicio a Dios. ¿Hace falta algo? Heme aquí. Pero qué interesante. Jesús no le dijo a Pedro, Pedro, apacienta mis corderitos. ¿Alguno crió alguna vez un corderito? ¿No? ¿Eh? Bueno, ¿sí? Son lo más lindo que hay, los corderitos de pequeñitos, ¿no? Hace muchos años, con el pastor Claudio Freyson salíamos por todo el interior del país a dar cursos a los pastores que no habían podido hacer el seminario. Y nos íbamos lejos al campo. Y un día íbamos en el carro de él y fuimos a un pueblo llamado Pehuajó. Y ahí dimos el curso a los pastores. Y yo me crié en la capital federal, ¿no? Soy el Rolo de Argentina. Yo soy ignorante de las cosas del campo. Es más, cuando era pequeño, frente a mi casa había un depósito de huevos y yo creía que ahí los fabricaban. Así que cuando nos pegaron una recorrida por el campo y veo esos corderitos, ¡ay, qué lindos! ¿Para qué? Al otro día, vamos del hotel a la iglesia, había atado un corderito para que me lo llevase a mi casa. ¿Y qué hago con el corderito? Bueno, ahí estaba el corderito, la noche es esa, dormimos y a la mañana nos levantamos con el pastor Claudio en el hotel y dice, ¿y cómo vamos a llevar tu cordero?
Y lo ponemos en el baúl de tu carro. Ah, me va a ensuciar todo el baúl. No, pero lo encerramos en una bolsa. Se va a asfixiar. No, pero la bolsa le hacemos algunos agujeros. Va a ensuciar el baúl por los agujeros. Ya sé qué vamos a hacer. Le vamos a poner pañales. Así que bajamos del hotel de saco y corbata porque íbamos a ministrar la Santa Cena, último día. En la farmacia decimos, sí, tendría un juego de pañales. ¿Se llaman pañales saquero que les ponen los bebés? Sí, sí, ¿qué número? El más grande que tenga. Y pero como para cuántos kilos, si nos miramos cuánto pesará de cordero. Farmacia. Nos dio, bueno, le pusimos los pañales y termina la reunión, los pañales, cordero con pañales, le atamos las patas traseras y nos fuimos rápido por la ruta con el cordero en el baúl. El auto que tenía en ese tiempo Claudio Freyson era antes que pasase a tener una gran congregación, estaba en una situación difícil. Tenía problemas con la correa del ventilador, así que yo cargué en el baúl del auto las herramientas mías para ajustar la correa. Y en cierto momento se siente el chillido. Bueno, paramos a un costado del camino, abrimos el baúl para sacar las herramientas y ajustar la correa de la ventilación del auto y el cordero brinca y empieza brincando campo adentro. Y nosotros de saco y corbata corriendo al cordero campo adentro. La película Hombres de Negro yo creo que se inspiró en nosotros. Por fin encontramos al cordero. Se desmayó el cordero, tanto correrlo, yo estaba en mejor estado físico, ¿no? Así que lo cargué en mis hombros como buen pastor, ahí lo puse, arreglamos el auto, seguimos. Llego a la madrugada a mi casa. Mi esposa medio dormida me dice, ¿cómo te fue? Y yo le digo, bien, ay, los hermanos tan generosos, me dieron un bidón de leche recién ordeñada, uy, guardaron en la heladera antes que se eche a perder, bueno, y huevo fresco, bueno, ponlo arriba de la heladera, y un cordero, bueno, guardaron en la heladera, pero está vivo. ¿Qué? Ya lo haces desaparecer antes que se despierte Fernando. Fernando, nuestro hijo mayor, que era un niño de unos 2 años. Tiene ahora 45. Así que, buscando un pastor amigo, me encontré uno que estaba en un lugar retirado. Le dije, ¿no quisieras un cordero? Bueno, sí, para que me corte el pasto de la casa y después para fin de año lo comemos juntos. Bueno, porque yo miro los corderos con esos ojos, ¿no? De comerlo a fin de año. Más o menos cuando se estaban acercando las fiestas, lo llamó al pastor. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Y el cordero? Pasó a mejor vida. ¿Cómo? No, se entró en el depósito que tenía, se comió toda una bolsa de arroz, se hinchó y reventó. Oh, pobrecito. Y él me dice, ¿qué pobrecito? Lo disfruté. ¿Por qué? Porque el cordero se había puesto ya oveja y cada vez que se daba vuelta, ¡pum!, le pegaba el topetazo y lo tiraba al piso. Las ovejas grandes son acorneadoras. Así que uno ve un corderito, qué fácil que es cuidar, apacentar a un corderito. Uno le da de comer, uno lo pasea, está. Qué ganas de comerse esa oveja que cuando te descuidas te pega el topetazo por la espalda. Sin embargo, Jesús le dijo, si me amas, tienes que servir en lo que te es gratificante y en lo que es ingrato también. Apacienta mis ovejas, apacienta mis corderitos también. Si amamos al Señor, vamos a servirle al Señor. No solamente cuando el servicio nos trae satisfacciones, sino también cuando nos trae angustias y dolores de cabeza. En esa última charla, el Señor le dio 3 palabras en clave a Pedro. Pedro, yo quiero restaurarte a pesar de tu fracaso. Y esto es lo que el Señor te está diciendo en esta mañana. Si fracasaste, yo quiero restaurarte. Pero no solamente esto.
te derrumbaste, te quebrantaste. Y esto no es producto de sadismo mío o falta de amor. Te amo y te llevé nuevamente al punto de partida para que lo que vuelvas a edificar, lo vuelvas a edificar con un excelente peso de gloria. Para que camines el camino mejor que antes. Pero además te quiero decir que si realmente me amas, no te transformes en un creyente pasivo, en un amador pasivo, sino en alguien que ama y sirve. Ama y sirve. Aunque servir signifique dolor. Aunque servir signifique ingratitud. Cierra tus ojos por un momento. Quiero hacer una breve invitación. Muy breve. En esta mañana tal vez el Señor te habló porque estás necesitando la restauración de tu vida. Te estuviste autojuzgando, autocastigando, autodescalificando y ya piensas que ya no es lo mismo de antes. Hoy el Señor te dice, yo quiero restaurar tu vida. Yo quiero restaurarte. ¿Tuviste un fracaso? Yo te doy una segunda oportunidad. Si alguien ha tenido algún fracaso, no importa en qué área, no importa, pequeña o grave, y hoy quiere aceptar la restauración de Jesús, yo lo invito a que en este momento se ponga de pie. Segunda invitación. Tal vez has sufrido algún quebrantamiento. Y ese quebrantamiento te hace pensar que estás frente a un atraso, tu vida retrocede. No es así. El Señor te llevó al punto de partida para que hagas algo mucho mejor, para que le sirvas con mayor calidad. Si sufriste algún quebrantamiento, puedes ponerte de pie en este momento o levantar tu mano si ya estás de pie. El Señor te está diciendo, he aquí yo te restauro el doble, yo te estoy reponiendo. Ese quebrantamiento es un aprendizaje donde hoy estás aprendiendo a conocerme más. Pero el Señor termina diciéndote en esta mañana, si me amas, quiero que me sirvas. Tal vez por alguna amargura, por algún enojo, dejaste de servir al Señor o lo estás sirviendo con piloto automático, sin mucho empeño, sin muchas fuerzas. El Señor en esta mañana te dice, te invito a que me sirvas con todo el amor. Te invito a que me sirvas en lo agradable y lo desagradable, en lo gratificante y en lo ingrato. Si alguno está dispuesto a servir al Señor con estas condiciones, porque ama al Señor, puede levantar su mano en este momento. El Señor te habló en clave en esta mañana. Yo no sé nada de tu vida, pero el Señor lo conoce y el Señor te habló. Padre querido, gracias por tus misericordias nuevas cada mañana. Gracias por tu palabra. Te pido que bendigas a cada uno de los que se puso en pie y está levantando su mano. Que trabajes en su corazón y que camine una vida de victoria. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Pastor. Gracias. 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 Tiempo de restauración para ti. Continúa un poco más con el Señor y responde a la palabra. Responde a lo que en clave el Señor habló a tu corazón. Responde. Responde. Mientras la charla del Señor con Pedro, que allí escuchaba a Juan, ese eco en el corazón de Pedro estaba ahí. Juan lo desconocía, pero Pedro lo sabía. Ahí el eco de la voz sabia y restauradora de Dios está ahí. Ahora responde a esa voz. Responde a la palabra un poco más. Toma un poco más para responder a la palabra. Responde a la palabra oída. Responde al mensaje personal del Señor. Yo te doy gracias, Señor. Gracias. Gracias, Señor, por este tiempo de restauración. Tú sabes cuánto lo necesito y hoy lo entiendo mejor.
Gracias por hablarme en clave, en ese idioma que tú y yo conocemos. Gracias por ser tan personal, tan íntimo. Gracias, Señor. Gracias por volver al comienzo conmigo. Por enseñarme, bendito Señor, la importancia del inicio. Gracias por mis inicios, Señor. Haz tu oración al Señor. Yo estoy haciendo la mía, yo estoy respondiendo a la palabra. Responde tú a la palabra. Gracias, Señor. Porque si algo amo, Señor, de nuestra relación, son mis inicios. Mis inicios, Señor. Y quiero ir de la mano contigo otra vez para edificar de nuevo. Para caminar mejor. Para que al final del camino pueda glorificarte con mi vida, Señor, y con mi partida de la forma que tú quieras, Señor. Gracias, bendito Dios. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra precisa, preciosa, pronta, siempre pronta, Señor. Muchas gracias. Muchas gracias, Señor, por el servicio. Gracias, bendito Señor, por el pastor Edgardo, bendito Rey, con más de 40 años de ministerio, cuidando lo que a ti te importa, cuidando lo que tú amas, cuidando el rebaño que compraste con tu sangre preciosa. Gracias por su familia, por sus hijos, por su descendencia, por el rebaño en el que Él continuamente está allí sirviendo. Oramos, Padre, para que continúes dándole vida y salud, Señor, para lo que tú quieres que Él continúe haciendo. Y ayúdanos, Señor, a nosotros a aprender de Pedro y aprender de todos los siervos y siervas que invirtieron su vida en tu obra, porque vale la pena servirle al Señor, porque ningún trabajo, ningún servicio en el Señor es en vano. Gracias por los grupos pequeños donde nos reunimos y allí están tus ovejas, Señor. Gracias porque es agradable esa comunión, Señor, pero también requiere de constancia, de esfuerzo, de sacrificio, de decirle no a muchas otras cosas. Bendito Señor, gracias por cada GPS, Señor, cada grupo pequeño saludable donde nos reunimos, Dios. Queremos abrirlo a nuevas ovejas, aquello que tú amas, Señor. Gracias por cada ministerio en el que podemos servir, Señor, y gracias por la gran cosecha que está afuera, esperando por obreros, por personas que colocan sus pies, sus manos y sus bocas al servicio del Señor para ir a este mundo necesitado. Bendito Dios, bendito Rey, queremos hacerlo. Que este año, este 2026, es un año de restauración, es un año de crecimiento, Señor, y es un año de consagrarnos al servicio y a la misión del Señor. Muchas gracias, bendito Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Toma tu lugar, por favor. Gracias, pastor, por la palabra preciosa.